Hola, mi nombre es Alfredo Hidalgo Reyes, soy del grupo 702 de la materia de Ingeniería de Requisitos y esta vez nos toca hablar sobre el tema de las técnicas de obtención de requerimientos. Para comenzar tenemos que definir o dar a entender qué es el levantamiento de requisitos. Pues bien, los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe de hacer en cuanto a sus funciones y sus propiedades esenciales. Es por ello que la captura de los requerimientos tiene como objetivo principal la comprensión de lo que el cliente y los usuarios esperan que haga el sistema en sí. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo es que éste se va a implementar. Y pues bueno, con esto en mente podremos considerar bien a bien que el análisis de requerimientos es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de desarrollo. Pues bien, con esto en mente, cabe mencionar que los requerimientos deben de cumplir con ciertas características para ser válidos. Y pues bueno, comenzamos indicando el de corrección. Esto quiere decir que todo requisito se figura en la especificación como algo que tiene una necesidad real. Continuamos con no ambiguo. Esto quiere decir que cada requerimiento tiene una sola interpretación. Y bueno, en el caso de utilizar términos que habitualmente poseen más de una interpretación, estos se deberán de definir en alguna especie de glosario o haciendo notas con terminología específica para poder centralizar un poquito más la idea y se quede fuera de lo ambiguo. Continuamos con completos. Esto quiere decir que todos los requisitos relevantes debieron haber sido incluidos ya en la especificación de requerimientos. Para ello conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada y pueden ser tanto los válidos como los no válidos para tener el panorama más claro. Luego seguirían los que son los consistentes. En este caso los requerimientos no pueden ser contradictorios. Esto ya quiere decir que si un conjunto de requisitos es contradictorio, pues básicamente no es implementable. Pues bien, continuamos con clasificados. Aquí normalmente no todos los requisitos son igual de importantes. Es por ello que los requerimientos pueden clasificarse por importancia o por estabilidad. Esto sirve ante todo para no emplear excesivos recursos al momento de hacer las implementaciones dentro del sistema. Continuamos con verificables. Pues bien, un requisito es verificable si existe un proceso el cual sea finito y que no sea costoso para demostrar que el sistema cumple con este requisito. El siguiente sería modificables. El requisito se encuentra estructurado de una forma tal que los cambios puedan realizarse de forma fácil, completa y consistente. De esta forma puede ser modificable. Y por último tenemos que sea trazable. Esta característica se puede validar si se conoce el origen del requerimiento y se facilita la referencia del requisito al o los componentes del diseño y la implementación. ¿Hacia qué va basado este tipo de requerimiento como tal? Pues bueno, ahora sí vienen lo que sean las técnicas de obtención de requerimientos. La primera sería la entrevista. Y pues bueno, la entrevista es una técnica para obtener información mediante una conversación dirigida, obviamente por el analista, y va dirigida hacia los clientes y los usuarios, con el objetivo de entender el dominio del problema y sus necesidades. Hay ciertos puntos que se deben de tomar en consideración antes de hacer una entrevista. El primero es la lectura de antecedentes. Aquí simplemente se debe hacer un previo estudio de los antecedentes que existen en la empresa con referencia a las entrevistas. Esto puede lograr conocer el lenguaje que se emplea dentro de la empresa al momento de hacer entrevistas y en general. El siguiente es establecer los objetivos de la entrevista. Aquí básicamente se establecen los objetivos que se van a tratar en la entrevista en base a los antecedentes que se analizaron y la experiencia personal. Está también lo que sea la selección de los entrevistados, que aquí es entrevistar a gente clave de todos los niveles que van a estar involucrados en el sistema a desarrollar. También tenemos lo que sea la preparación de entrevistado. Aquí se debe de contactar a la persona con la cual se va a tener la entrevista con algún tiempo de con anterioridad para que éste pueda hacer una reflexión y esté consciente de que se le va a tener una entrevista. Y esto básicamente es para agilizar un poco más el proceso.
Y por último tenemos la selección del tipo y la estructura de las preguntas. Aquí consiste en escribir las preguntas que cubran los aspectos que sean fundamentales del objetivo de la entrevista. Aquí se debe de elegir el tipo y la estructura adecuada de las preguntas de la entrevista. Pues bien, nada más haciendo un pequeño énfasis, hay dos tipos de preguntas que se pueden realizar, que sea la pregunta de tipo abierta y de tipo cerrada. En la pregunta de tipo cerrada es donde el entrevistador limita la forma en que el entrevistado puede responder a ciertas preguntas, ya sea delimitando la expansión de la pregunta o dándole ciertas respuestas clave que el usuario puede o el entrevistado puede darnos como tal. Y las de tipo abierto es donde se le da carta abierta al entrevistado para que se explaye y demuestre todas sus ideas y todo su pensamiento hacia la pregunta en cuestión. Ahora bien, sobre la estructura de las entrevistas existen tres. La primera es la estructura en pirámide. Bueno, en este caso el entrevistador inicia con preguntas detalladas del tipo preguntas cerradas y luego realiza preguntas abiertas de respuestas que son más generalizadas. También está la estructura de embudo, donde el entrevistador comienza haciendo preguntas abiertas de carácter general y más adelante va utilizando preguntas más cerradas. Y por último está la estructura diamante, la cual combina las estructuras anteriores, que es la pirámide y la de embudo, y también básicamente el entrevistador comienza de una manera muy específica, luego examina aspectos que son muy generales y finalmente llega a una conclusión muy específica. Esta es más recomendable, abarca un poquito más el panorama de la entrevista. Y bueno, esto sería todo. Ahora viene lo que sea la etnografía o la observación. Esta básicamente es una técnica que permite entender los requerimientos organizacionales. Aquí el analista tiene que adentrarse en el entorno laboral donde se utilizará el proyecto a desarrollar y con ello observa el trabajo diario, anotando las tareas reales en las que los involucrados se desarrollan como tal. Estas técnicas generalmente son relativamente costosas, pero son altamente instructivas, ya que pues ilustran muchas tareas de los usuarios y los procesos. Esto es altamente recomendable. Luego continuamos con lo que sean los escenarios. Bueno, estos son un tipo de análisis orientados a objetos y son básicamente representaciones de la forma en que el usuario interactúa con el sistema. En este tipo de esquemas se representan gráficamente las entradas, las salidas y el flujo de datos. Así también se puede ver el comportamiento del sistema. Los escenarios pueden agregar detalles a alguna acción mediante el diseño de ejemplos de interacción básicamente en el usuario y entre el usuario y el sistema. Para ello existen dos tipos de esquemas para los escenarios, cuáles los escenarios de eventos y los casos de uso. Entonces, primero los escenarios de eventos. Bueno, pues básicamente este tipo de enfoque se utiliza para documentar el comportamiento del sistema ante eventos que son sumamente específicos. Los escenarios de eventos incluyen una descripción de lo que será el flujo de datos y las acciones del sistema. Bueno, y ya con ello documenta las excepciones que pueden ocurrir. Un escenario de eventos básicamente es una instancia de un caso de uso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nos representa una secuencia de sucesos que podrían ocurrir en una situación dada. Ahora bien, los casos de uso. Estos son técnicas en las que se basa igualmente en escenarios para la obtención de requerimientos. En los casos de uso se especifica una secuencia de acciones. Aquí se pueden incluir variantes que el sistema puede llevar a cabo y que producen resultados observables de valor para un actor determinado. En un modelo de caso de uso se puede identificar a un conjunto de actores involucrados y su relación con varios casos de uso. Entonces, lo que diferencia a un caso de uso con referencia a un escenario de eventos es que aquí toma en consideración al usuario o a los tipos de usuario en general y el escenario solamente toma en consideración una ejecución como tal. Esa es la mayor diferencia que se puede dar a notar. Ahora bien, sigue lo que serán los métodos de sistemas suaves. Este tipo de método se presenta bajo un esquema de trabajo dentro de una empresa que tiene actividades humanas. Tienen que ser actividades humanas. Tiene un fin perdurable en tiempo y presenta problemáticas que son inestructuradas. Estos son de difícil definición y son carentes de estructura prácticamente.
Ahora bien, para poder hacer una obtención de requerimientos y en dado caso hacer una aplicación de los requerimientos para dar una solución, existen ciertos pasos que se deben de seguir. El primero es la situación problema no estructurada. Aquí se busca lograr definir la situación donde se llega a percibir un problema, pero sin hacer demasiado hincapié en el problema como tal. El siguiente punto sería la situación problema estructurada. Aquí se da forma a una situación únicamente describiendo toda su estructura en la organización. Después continuaremos con la elaboración de definiciones básicas. Aquí simplemente se hace la descripción detallada de un sistema de la actividad en los humanos. Sería después la elaboración de métodos conceptuales. Aquí es la creación de modelos de sistemas de actividades humanas. Estamos tratando de identificar y de tratar de centralizar el problema como tal para poder obtener los requerimientos. Aquí ya es donde comenzamos con lo que se llama presentación de requerimientos, que sería la comparación situación-problema y modelos conceptuales. Aquí se comparan los modelos conceptuales con las situaciones expresadas, donde se pretende que emerjan las diferencias entre lo que se escribió en los modelos conceptuales y lo que existe realmente. Después serían los cambios factibles y deseables. Aquí se deben aplicar los cambios que se han asociado con lo que se analizó en su estructura. Básicamente sus modificaciones que se deben hacer en aquellas partes de la realidad que a corto plazo no cambian. Es lo principalmente importante. Y por último viene lo que sea la implantación de los cambios en el mundo real. Esto comprende la puesta en marcha de cambios que se están diseñando, que se deben solucionar, además del control de ellos. Este sería básicamente el modelo dentro de los sistemas suaves. Después continuamos con lo que sea la observación del análisis social. Esto prácticamente es lo que ya se explicó en la etnografía, que es donde el analista se adentra hacia el ambiente en donde el sistema se planea instalar. Estamos hablando de observación y el análisis social. Es analizar el grupo de usuarios en su entorno de trabajo, cómo es que se desarrollan y demás actividades que realizan. Entonces por ello no se tocan más los puntos, además de los que ya, claramente se pueden apreciar en la diapositiva que decía que, se debe de asumir que la gente que se está estudiando son buenas en su trabajo y buscan formas no estándares de realizar el mismo trabajo o la misma actividad. También esto es sumamente importante y creo que es donde entra más lo que sea la observación, que es donde los usuarios deben de conocer los objetivos del nuevo sistema y las razones por las cuales están siendo observados, ya que si aquí no se les anuncia a los usuarios que están siendo observados como tal, pues pueden entrar en una inconformidad, se van a sentir incómodos y eso puede causar problemas, porque en algún momento van a dejar de hacer ciertas actividades que pueden resultar primordiales y no las van a hacer por desconfianza o por no sentirse cómodos. Entonces es muy importante. También se deben de escribir notas detalladas acerca de las actividades de los usuarios y estas deben de ser verificadas en distintos días de trabajo. Y por último, que es algo muy importante y que es altamente recomendable, es entrevistar a los usuarios y también es muy factible sacar video de las actividades. Esto solamente para complementar lo que serían las notas del análisis. Entonces básicamente la etnografía y la observación y análisis social son un poquito lo mismo. Y por último tenemos lo que sería la reutilización de requisitos. Aquí se define como la capacidad de emplear en un proyecto unos requisitos que ya se han utilizado anteriormente. Esto permite la optimización de los recursos durante el desarrollo y la disminución de errores. Esto es relevante, ya que un gran porcentaje de los requisitos que se suelen escribir en un proyecto, pues el analista ya los debe haber escrito previamente en otros proyectos. En ocasiones estos requisitos hacen referencia hacia normativas, a leyes, regulaciones y estándares que el proyecto debe cumplir. Y en otros casos también es porque son familias de productos que comparten un núcleo de funcionalidades comunes o tal vez funcionalidades completas de un sistema o aplicación que se desean emplear en otros. Existen 4 métodos y vamos de uno en uno para demostrar sus diferencias. El primer método es el de copiar y pegar. Si bien supone una aproximación bastante burda y sencilla, podría ser un interesante punto con el que comenzar a utilizar. Es que este tipo de reutilización permite solamente la lectura de los elementos copiados.
de forma tal que no puedan ser modificados en el destino. Principalmente esto podría ser un mecanismo adecuado para la reutilización de requisitos legales, de normas o estándares de ese tipo de normativas. Luego está el método de copiar y pegar con referencia. Esta es una opción más avanzada que la anterior, ya que realiza lo mismo, pero manteniendo una referencia a los originales, lo cual permitirá reutilizar los requisitos, modificarlos o no, y dentro del destino. Y al mismo tiempo recibir notificaciones de los cambios en el origen, de forma que si una normativa o funcionalidad que se está reutilizando cambia, se pueden propagar esos cambios a todos los proyectos que hagan uso de la referencia. Y pues bueno, está como tal el de la referencia. Bueno, esta implicaría que los requisitos de destino son una mera referencia al proyecto original. Por eso estamos hablando de referencia, no pudiendo ser modificados en los proyectos destino y actualizándose con los cambios realizados en el proyecto origen. Este método podría ser más que nada útil para el momento de crear familias de productos que contienen un núcleo común de requisitos. Y por último está la opción de compartido. Esta consistiría en que los requisitos a compartir estuvieran disponibles y editables en todos los proyectos, de forma que cualquier proyecto podría modificarlos y el cambio se propagaría a todos los proyectos. Esta no suele ser muy recomendable, pero sí suele ser muy utilizada. Pero bueno, ya entra al criterio y a las necesidades de cada desarrollador. Y pues bueno, con eso bueno, hemos llegado a las conclusiones. Y bueno, no cabe más que recalcar que la obtención de requisitos es uno de los pasos más importantes para empezar a generar un software. Ya principalmente es que les guste a los clientes y que se adecue a lo que los stakeholders o nuestros usuarios interesados esperan que haga en sí nuestro desarrollo. Y bueno, algunos puntos importantes a destacar es, primero que nada, que se debe hacer un análisis de factibilidad para poder determinar qué tipo de métodos de obtención de requerimientos se apega más al estilo de trabajo de la empresa. No todas las empresas trabajan de la misma forma, no siempre están en la misma disponibilidad y por ello es importante pues, observar, analizar y saber qué método conviene más para que el sistema sea más apegado posible a lo que la empresa realmente requiere. Otro punto es que se debe hacer una correcta valoración de los requerimientos que se obtienen. Esto es solamente para que cumplan con las características antes mencionadas. Y por último, bueno, nunca está de más el realizar una valoración de los requerimientos establecidos con el interesado o los interesados en el proyecto. Esto es solamente para encontrarnos en un mutuo acuerdo y con ello poder comenzar a trabajar. Muchas gracias.